Les damos la bienvenida a nuestro punto de partida hoy lunes 27 de septiembre del año 2021. Les recordamos que estamos con ustedes por toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte, también por Radio Fe y Alegría. Y le damos la bienvenida, vamos a dedicar nuestro programa completo exclusivamente a este tema. Le damos la bienvenida al vicecomodoro de la ONSA, la Organización Nacional de Salvamento y Rescate de las Áreas Acuáticas de nuestro país, además secretario de la ONSA, Luis Guillermo Inciarte. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Vanessa, muchas gracias por el contacto. Muchísimas gracias además por haber acompañado a los medios de comunicación en todo este tormentoso mes de septiembre desde el punto de vista de estas malas noticias relacionadas con eventos marinos, y nuestro agradecimiento público también a la periodista Solange Giner, igualmente por todo este esfuerzo. Vicecomodoro, vamos a actualizar qué pasó el fin de semana porque la ONSA tenía previsto completar el recorrido en las costas de Falcón para buscar restos del naufragio de Thor. ¿Qué sucedió? Sí, es correcto. Bueno, este fin de semana hubo algunos problemas logísticos en cuanto a combustible en el estado Falcón para la gran mayoría de los voluntarios que estaban haciendo y pretendían pues realizar un barrido en todo lo que es la franja costera, la franja marítima costera, que son los 50 metros de la línea de costa hacia tierra. Y bueno, se les dificultó pues el traslado al grupo grande que se esperaba que nos acompañara o que realizaran esta operación este fin de semana. Sin embargo, ya los tiempos están dados para, como en efecto pues se había informado anteriormente, en cuanto a ONSA, al voluntariado que estaba realizando apoyo en estas actividades, ya cesa operaciones en el sitio. Y con relación al caso de la lancha motor Thor, pues básicamente queda simplemente el caso abierto a nivel administrativo, pero ya a nivel operacional queda definitivamente cerrado. Sí, vicecomodoro, entendemos que ya con base en los cálculos que ha hecho la ONSA, ya no tiene sentido continuar buscando nada en Falcón. Sí, es correcto. Ya lo que debió haber llegado llegó el lunes pasado, máximo el martes, y digamos el miércoles hasta el domingo debieron, o sea, pudieron haberse avistado en cuanto a la búsqueda que hacen las autoridades. Pudo haberse avistado algún elemento relacionado con la embarcación. Sin embargo, esa información no ha sido recibida, por lo menos en nuestra sala de operaciones, de que se haya encontrado algo relacionado con la embarcación. Era, en nuestra opinión, es necesario haber hecho un barrido desde Cabo San Román hacia Cararapa, hacia abajo de la vela. Sin embargo, bueno, ya te comentaba que problemas logísticos, entre otros de combustible, pues al menos al voluntariado, pues eh, ocasionó retrasos y algunas trabas. Y bueno, nada, pero lo que se podía hacer, al menos desde nuestra posición y de nuestra experiencia, ya se hizo, sí. Vicecomodoro, ¿qué pasó con la cooperación de Curazao? Que en algún momento usted lo planteó como un elemento importante para darles una respuesta a las familias, en fin de cuentas, ya no buscando personas vivas, pero tratando de recuperar los cuerpos o recuperar objetos. Sí, en efecto, la organización voluntaria de búsqueda y salvamento de Curazao, que se llama CITRO, Citizen Rescue Organization, nos apoyó enormemente, tanto en la parte operacional como en los enlaces con las respectivas autoridades de Curazao, para que, bueno, realizaran, estuvieran pendientes de cualquier objeto o elemento que pudiera aparecer relacionado con el caso de la lancha motor Thor. Y en ese sentido, en menos de 12 horas después de haber solicitado ese apoyo, las autoridades comunicaron, las autoridades de Curazao comunicaron que encontraron flotando al norte de la isla Klein Curazao un chaleco que presumiblemente era de la embarcación Thor.
Eso fue confirmado también por la única sobreviviente, que es Verónica Martínez, salvo los dos menores de edad, por supuesto, digamos, la única adulto sobreviviente. Y bueno, de resto no tuvimos mayor información. Eso quiere decir en todo caso que no se encontró ningún otro elemento en la zona de responsabilidad de búsqueda de Curazao, que es el área donde ellos podían apoyar y buscar. Y bueno, se les notificó, se les dio las gracias por todo el apoyo que prestaron, dado que se enfocaron a buscar y, como digo, tan bien lo hicieron que en efecto encontraron este chaleco. Pero no hubo más materiales o información de haber encontrado nada más, por lo que quedaba la costa de Falcón, digamos, por recorrer y revisar tanto por parte de las autoridades como por parte del resto de las personas que participan, sean familiares o voluntarios como ONCE. ¿Pudimos hacer algo más con Curazao, vicecomodoro? O sea, Curazao pudo haber apoyado un poco más en su área o incorporarse a la búsqueda en nuestro territorio. Bueno, Curazao cuenta con mejores equipos de búsqueda y salvamento que nosotros, que Venezuela en estos momentos. Tiene unos equipos que se encuentran 100% operativos, tienen una gran capacidad de localización, que pudieron haber sido solicitados por las autoridades venezolanas con antelación. Sin embargo, para el momento en que se les participa o se les pide alguna colaboración, ya correspondía a el área de responsabilidad de Curazao, donde en sí mismo ya era difícil conseguir algún resto de la embarcación por los tiempos que habían pasado. Acuérdate que en el mar las operaciones de búsqueda y salvamento son dinámicas. Todo se mueve en todo momento. No hay tiempo que perder. Un minuto que se pierde es valiosísimo, porque al final, y sobre todo cuando hablamos de recuperación de cuerpos, los cuerpos se sumergen finalmente para nunca más volver a salir. Por lo tanto, si no se hace en el lapso que corresponde, simplemente se pierde la oportunidad y no vuelve más. Vicecomodoro, entonces del caso Thor, digamos, cerraría operaciones ONSA en el terreno con el chaleco que presumiblemente sería de la embarcación y el botellón de agua que presumiblemente también sería de la embarcación. Y es así, el resumen de las operaciones en el caso de la embarcación Thor termina con 3 personas salvadas, una persona fallecida, de esos 3 salvados, 2 menores, y 5 personas desaparecidas. Eso va a ser el cierre operacional del caso por parte nuestra. Quedan las autoridades nacionales, digamos, por informar o dar el parte que consideren oportuno, pero nosotros como organización no gubernamental en apoyo a las autoridades y expertos en el área, ya declaramos entonces el día de, digamos, operativamente ayer. Sin embargo, hoy es que formalmente se informa, se declara que a nivel de búsqueda lo que ya se cierran las operaciones y lo que queda es el caso abierto administrativamente por cualquier cosa que pueda suceder por los próximos 10 años hasta que se dé por cerrado finalmente el caso, una vez que se declaren fallecidos las personas que actualmente están desaparecidas. Vicecomodoro, al día de hoy, 27 de septiembre, ¿queda descartada cualquier posibilidad de recuperar los cuerpos? Absolutamente. Salvo que algún cuerpo haya llegado a alguna zona costera, que haya quedado de alguna manera, digamos, cercano a un área que se puede identificar, es imposible ya, porque los cuerpos no vuelven a subir. Llega un momento en donde los cuerpos simplemente se hunden. Entonces tendría que haber sido que alguno de los cuerpos
hubiese llegado a alguna zona costera y, bueno, no se haya, digamos, avistado. Sin embargo, la dinámica de movimiento, la deriva, todo esto nos lleva a una lamentable conclusión en cuanto a que si los organismos de búsqueda y salvamento pues no lograron encontrar nada adicional, pues ya para este momento se cierra esa fase, lo que nosotros llamamos la fase operacional, y queda ahora, digamos, se concentra todo en la fase de investigación del accidente. Corresponde en primera instancia a la Junta de Investigación de Accidentes que constituyó el INEA a cargo de esa investigación para luego proveer los resultados a la colectividad para, en función a sus conclusiones, pues buscar mejorar y que esto no vuelva a ocurrir. Y la tercera y última fase, que es la fase donde, una vez determinadas las causas del accidente y de alguna forma las responsabilidades, se pasa al tema jurisdiccional, al tema de demandas, de juicios, que tienen como objeto, entre otras cosas, la indemnización de los afectados, de las partes interesadas. Dice Comodoro, vamos a hacer una pausa. Al regreso conversemos sobre el caso Don Rafa Jr., que también está pendiente. Hay una persona desaparecida, de acuerdo con la información. ¿Qué actualización podemos tener? Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Mi nombre es Aaron Olmos, soy economista y docente investigador y quiero invitarte para que todos los martes a partir de las 2 de la tarde conectes con nosotros a través de la plataforma de PSTV en Economía Digital. Un programa pensado para que todas las personas puedan conocer y entender el avance de la ciencia de la computación conectados con la economía y las ciencias sociales y cómo impacta directamente el relacionamiento productivo y de las personas a nivel global. Así que la cita es a las 2 de la tarde a través de PSTV, Economía Digital. Acompáñanos. Retomamos nuestro punto de partida por toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte, también por Radio Fe y Alegría, por la importancia del tema, por el peso que esto ha tenido en la opinión pública nacional. Hemos dedicado todo el programa a conversar con el vicecomodoro y secretario de la ONSA, Luis Guillermo Inciarte. Queremos recordar también, no lo dijimos al comienzo, que a la 1:30 de la tarde va a haber una rueda de prensa del propio Inciarte, de la ONSA, que va a ser transmitida por el canal de YouTube de Punto de Corte, para poder ampliar también esta información que sin duda ha conmovido a toda la opinión pública nacional. Vicecomodoro, le preguntábamos sobre el caso de Don Rafa. Actualizamos el estatus. Hay una persona todavía desaparecida, que es el señor Arquímedes Marval. Correcto, sí, el señor Arquímedes Marval todavía a la fecha no se tiene ni conocimiento de haberlo avistado, digamos, en lo que se presume quedó a la deriva en las proximidades del sur de Los Roques. ¿Cuánto tiempo más piensa usted que podría estar con vida? ¿O ya estaríamos hablando no de rescate de una persona con vida, sino de recuperación de un cuerpo? Y ya estaríamos en una fase, en nuestra opinión, estaríamos en una fase de recuperación, que es, digamos, lo más importante ya al final de lo que son las operaciones. Ya no habría oportunidad de que él estuviera con vida, salvo que hubiese llegado a algún lugar en la costa al sur de Los Roques. Sin embargo, también es difícil, digamos, por las condiciones que ya habían pasado, que ocurrieron, pues, y de deshidratación, que esto, digamos, pudiera ocurrir, ¿no? Sin embargo, él tenía más oportunidades que en el caso de la embarcación Thor, para de alguna forma intentar llegar a tierra en algún punto, pero hasta ahora los organismos oficiales, que son los que fundamentalmente han realizado esta búsqueda, y la comunidad de pescadores, porque hay que hacer notar, hay que felicitar y hacer notar que fue la comunidad de pescadores de Los Roques la que en realidad realizó las operaciones de búsqueda y salvamento. Y ellos han continuado haciéndolas. Tenemos información que el día de ayer
hubo un grupo de embarcaciones que se acercó, llegó hasta el archipiélago de las Aves para intentar pues encontrar algo, pero sabemos que este tipo de operaciones de búsqueda deben realizarse con unidades de apoyo aéreo. Observar un cuerpo flotando a nivel marítimo es algo más de suerte o coincidencia que otra cosa. La mejor forma de identificarlo en mar abierto es definitivamente a través de una unidad de apoyo aéreo y bueno, sabemos que hay muchas limitaciones de parte de las autoridades a ese respecto. Vicecomodoro, si comparamos ambos casos, lo hemos conversado anteriormente, ¿por qué en el caso de la embarcación Don Rafa Jr. no podemos hablar de un final completamente feliz porque hay una persona desaparecida, probablemente fallecida? Pero es una persona, son 22 que lograron salvarse. En el caso de Thor, son 5 personas fallecidas. ¿Qué cree que marcó la diferencia entre un caso y otro? Bien, la diferencia la marcaron varias cosas. Primero que nada, la embarcación Don Rafa Jr. Tenía 10 tripulantes, pescadores, conocedores de la mar, que rápidamente actuaron una vez que ocurrió la explosión a bordo y que zozobra la embarcación. Nos informaron que la embarcación trasladaba unas tablas para hacer windsurf que fueron utilizadas, amarradas y manejadas entre las tripulantes para hacer una especie de, vamos a llamarlo, balsa improvisada que ayudara a las personas a mantenerse a flote. Hay que destacar que estuvieron 2 noches a la deriva. Ellos se hunden el domingo y son encontrados el día martes, ¿no? Entonces, correcto, entonces tuvieron 2 noches a la deriva, pero se prepararon, armaron con lo que quedó de la embarcación, con lo que flotó, ellos prepararon unas especies de balsas improvisadas de material flotante que los ayudó. Y hubo una actuación heroica de parte de una de las personas que estaba en la embarcación, que se colocó unas aletas, un salvavidas y una tabla, y con eso llegó nadando a los roques. Llegó adentro del archipiélago. Él empezó a nadar hacia el norte. Evidentemente la corriente lo fue, en principio entiendo que la estimación iba a ser la horchila, evidentemente no iba a llegar por la corriente, pero el esfuerzo que hizo nadando hacia el norte aproximadamente, hizo que él llegara a una zona interior del archipiélago de los Roques y fue quien finalmente da el aviso de confirmación de todo lo que había sucedido. Y de ahí se lanzan la comunidad de pescadores, se hace el aviso a las autoridades ya estaban evidentemente estaban en alerta de alguna manera, estaban en la fase de lo que se conoce como incerfa, que es la fase de incertidumbre, pero no se sabía a ciencia cierta si la embarcación había zozobrado. Entonces, la experiencia de las personas, la cantidad de personas, los materiales que quedaron, porque es una embarcación muy grande, de madera, llevaba mucha carga, llevaba esta carga especial de tablas de windsurf, hizo que fuese diferente. También el lugar donde zozobra es muy cercano al sureste de los Roques y por lo tanto, bueno, pudieron ser salvados a tiempo antes de que empezaran a colapsar, porque evidentemente el a tiempo ya tenía 3 días y 2 noches. Le preguntamos también,
tenemos más eventos de lo normal, entre comillas. Normalmente, ¿cuántos eventos de este tipo tenemos al mes o tenemos al año? Bueno, si hablásemos al mes, podríamos hablar de 1 o 2 eventos mensuales de este tipo, suelen ocurrir, pero que en la gran mayoría de los casos van acompañados y cuentan con el apoyo de algún amigo, de alguna embarcación cercana, y entonces no terminan siendo tan trágicos, Trágicos. ¿no? Correcto. Sin embargo, es un tema de apoyo, de camaradería entre los usuarios, entre los navegantes, en este caso, y más que de la autoridad en sí misma, sino de apoyo entre la misma comunidad marítima, que al conocer de alguna situación de emergencia, pues los propios compañeros salen a hacer la operación. Tenemos una mayor siniestralidad ahora. Usted ha planteado que como venimos de un tiempo de receso por la pandemia, las embarcaciones no necesariamente están en las mejores condiciones. Sí, probable que haya una tendencia a tener mayores accidentes o incidentes, ¿no? Debido a que la pandemia paralizó el tráfico marítimo, sobre todo el deportivo y de recreación, pues que en líneas generales se conoce como deportivo. Entonces, esto trae como consecuencia que los tanques de combustible, el sucio de los tanques de combustible se sedimente, y se sedimenta, se va al fondo, y se hace más difícil eventualmente cuando la embarcación está en muelle, detectar ese sucio y que sea absorbido por los filtros de una manera un poco más distribuida. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando las embarcaciones se hagan a la mar, después de haber estado 1 año, 1 año y medio paradas en muelle, entonces van a tener problemas de combustible que se les va a trancar los filtros de combustible, o sea, con las máquinas en realidad, y también otros sistemas auxiliares, los sistemas de achique, quizás las bombas de achique estén trancadas por falta de uso, las que no se usaron, las que estaban desconectadas, las que estaban fuera del agua, las que estaban en el agua podrían no ocurrir. En fin, hay una condición definitivamente que viene con la pandemia, que es de observación y atención a un mantenimiento especial antes de salir a una navegación lejos del puerto. Por lo que hemos conversado, lo que hemos recomendado es que se haga una navegación de 1 a 2 horas controlada dentro de un área de comunicación con la marina, con el puerto, y allí se hagan las pruebas de mar, llaman pruebas de mar de la embarcación, que todos los sistemas, el combustible y los filtros funcionan adecuadamente, y luego de eso puedan hacer navegaciones mucho más lejos, pues. Después de no lanzarse a la mar sin haber cumplido con estos protocolos, sería la recomendación de la ONSA. Vicecomodoro, tenemos que hacer una nueva pausa. Le preguntamos, dejamos otro tema pendiente al regreso. Ya hemos conversado sobre el caso de don Rafa Junior, el caso Thor. ¿Qué pasa con nuestro rescate en el mar? ¿Qué pasa con los tiempos de respuesta? Porque por lo que usted nos ha dicho, fueron los pescadores de Los Roques los que finalmente lograron esa operación de rescate en un primer momento, además de este acto heroico al cual usted hacía referencia. ¿Qué pasa con nuestros equipos? ¿Qué pasa con los procedimientos? Nos lo cuenta al regreso, ya volvemos. Punto Internacional es un programa de corte informativo y de análisis que pretende discernir los acontecimientos internacionales y su impacto en la dinámica nacional, en un mundo globalizado y donde la información trasciende fronteras. Te invito a que nos sintonices en Punto de Corte y PDC-TV para informarte sobre lo que sucede en el mundo, en la región y su impacto en nuestro país.
Seguimos, amigas y amigos, les recordamos que estamos conversando en nuestro punto de partida por toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte, Radio Fe y Alegría, con el vicecomodoro secretario de la ONSA, Luis Guillermo Inciarte. Vicecomodoro, ¿qué pasa con nuestro tiempo de rescate, con nuestro procedimiento de rescate ante un evento? ¿Estamos preparados para una emergencia masiva en el mar, por ejemplo? Bien, no estamos, en nuestra opinión, en opinión de ONSA, no estamos preparados para lidiar en realidad con emergencias en el mar, y mucho menos de carácter masivo. ¿Por qué? Porque no tenemos equipos especializados dedicados a búsqueda y salvamento. Las leyes desde el año 2002 apuntaron a que el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, que es la administración, es decir, quien administra el dinero y los recursos, y además la Autoridad Acuática Nacional, debiera haber adquirido todos los equipos necesarios para prestar este servicio, que es un servicio obligatorio, el cual el Estado, el gobierno y población, pero evidentemente el gobierno, se compromete en prestarlo. Venezuela tiene casi 2/3 del territorio de la cuenca oriental del Caribe como parte de su jurisdicción y dentro de la zona de responsabilidad de búsqueda y salvamento. Por lo tanto, es un espacio enorme que no podemos perder. No podemos correr el riesgo de perderlo. Y además tenemos que atenderlo. Entonces, ¿qué se requieren? Bueno, se requieren unidades de apoyo aéreo para operaciones marítimas, porque las que hay, el INEA, en estos 20 años, se ha apoyado entre el INAC y la Fuerza Armada Nacional. No tiene equipos propios. No tiene equipos propios. ¿El por qué? No nos corresponde a nosotros explicarlo, pero la responsabilidad de todo esto es sobre la administración. Por lo tanto, la administración es momento de que adquiera los equipos especializados para búsqueda y salvamento, tanto para búsquedas aéreas como marítimas, o sea, unidades de apoyo marítimo y unidades de apoyo aéreo, que debe poner a la orden del máximo órgano ejecutor en materia de emergencias de carácter civil, que nada más y nada menos son los bomberos marinos, a quienes no se les ha dotado ni se les ha dado todo el entrenamiento necesario para poder cumplir con su función, ya que... Vicecomodoro, estamos hablando de cuántos aviones, cuántas embarcaciones, ¿hay un estimado? En nuestra opinión, deberíamos tener al menos 3 aviones de búsqueda y salvamento especializados en el área marítima, más al menos una embarcación por cada circunscripción acuática. Hay que saber que las circunscripciones acuáticas se extienden a más de 500 kilómetros al norte de nuestras costas. O sea, no estamos hablando de una pequeña área, estamos hablando de un área muy grande. Ahora, esto se puede... Evidentemente, y así también lo establecen nuestras leyes, se debe realizar con el apoyo de entidades concurrentes. ¿Quiénes son las entidades concurrentes? Bueno, la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional, aunque no menciona a la Armada específicamente, pero sí habla de que toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe participar en apoyo a las autoridades competentes en actividades de búsqueda y salvamento. Entonces, en ese sentido, tenemos ese respaldo secundario para lugares de mayor distancia que la Armada y la Guardia Nacional, a través de vigilancia costera, puedan cubrir. Entonces, se puede segmentar todo el espacio acuático para que los lugares donde se requieran buques de mayor porte se ocupe en apoyo a la Armada, pero eso no le quita la responsabilidad al instituto. Y por otro lado,
están los bomberos marinos con al menos los recursos necesarios para ejecutar estas operaciones de búsqueda y salvamento en el mar territorial, que son las 12 millas náuticas. Bien, el caso de la Don Rafa Junior fue dentro de nuestro mar territorial. El caso de la lancha motor Thor, por ejemplo, de acuerdo a nuestros cálculos, yo estimo que fue dentro de la zona contigua, o sea, fue fuera del mar territorial venezolano, pero sigue siendo jurisdicción de Venezuela. Entonces, claro, por la distancia que ocurrió de un punto en la costa. Entonces, pero son los bomberos marinos a quien hay que dotar, lo primero que hay que hacer. Esa dotación entonces es lo que usted plantea, vicecomodoro, 18 embarcaciones al menos y 3 aeronaves. Correcto. Para los marinos. Correcto. ¿Sí? Eso es para lo que va a ser el servicio de búsqueda y salvamento marítimo. Luego esto debe concentrarse en un centro coordinador de búsqueda y salvamento conjunto donde participe INAC, INEA y Transporte Terrestre, o sea, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, el INTT, para que así, entonces, bajo un solo centro de coordinación, que luego hay subcentros y toda una cadena, una pirámide ejecutiva, pero en principio ese gran centro de coordinación de búsqueda y salvamento conjunto que debe estar adscrito al ministerio con competencia en transporte, entonces sea el órgano superior de coordinación y los de ejecución sean los que establece la ley. Aquí no hay que inventar el agua tibia. Son los bomberos marinos. Todos los entes concurrentes tienen que estar a la orden de los bomberos marinos, que son los que van a ejecutar. Incluso eso incorpora la Ley de Protección Civil y Administración de Desastres. Habla claramente de que los órganos de atención primaria para las emergencias son los bomberos y la policía. Por lo tanto, ahí también entra y debe incorporarse a la Policía Nacional Bolivariana a través de la División Marítima y los bomberos marinos. ¿Qué pasa con los tiempos de respuesta, vicecomodoro? Porque por lo que usted dice, son minutos en los cuales habría que correr porque todo en el mar se mueve, como usted lo ha dicho durante todo el mes de septiembre. Sí, los tiempos de respuesta actualmente pueden llegar a 24 horas para que la primera unidad sea despachada. Y eso es gravísimo. Que hay unidades de la Armada navegando en todas partes o en algunas partes las 24 horas porque es parte de su rutina. Sí, pero eso no es insisto, ellos están haciendo seguridad y defensa, navegaciones de control de tráfico, la seguridad y la defensa. Para el tema de salvamento específicamente, se requieren que las unidades especializadas salgan dentro de los primeros 30 minutos, más tardar, al generarse la emergencia. Cuando tú tienes una emergencia en tierra, tú llamas a los bomberos y dices, mire, mi casa se está quemando, los bomberos te dicen, ya vamos para allá. Y salen en 5 minutos. Bueno, aquí no. Aquí tienes que pedirle permiso a 30.000 autoridades, hay que esperar la carta, hay que esperar que fulanito diga, que el otro lo piense, que el otro lo analice, y todavía no han salido las aeronaves. Entonces, hay que cambiar el sistema administrativo burocrático de la búsqueda marítima, porque en aéreo funciona rápidamente, pero la marítima es un desastre. Entonces, ¿a quién le correspondería cambiar este esquema, por lo menos empezar por allí, en lo inmediato? Al único responsable, que es el INEA. Cualquier demanda va contra el INEA, contra el Ministerio de Transporte, con competencia de transporte. ¿Por qué? Porque es la administración acuática, es quien recibe los recursos para luego orientar los recursos para prestar los servicios. Entonces, si cada vez que ocurre un accidente me van a demandar, me van a quitar dinero, y aparte de las responsabilidades penales que puedan haber, pero hay un daño, digamos, yo tengo que indemnizar por no cumplir, bueno, pues lo primero que se tiene que hacer es que el INEA tiene que de inmediato adquirir los recursos necesarios, el INEA, no delegarlo en alguien, para prestar un servicio eficiente y ordenar como máxima autoridad o la única administración
Entonces, ordenar la casa, ordenar los procedimientos, porque ¿por qué el procedimiento se vuelve engorroso? Porque el INEA lo delega en otras entidades, Claro, y esas claro. otras entidades van a su ritmo y a su protocolo. Entonces, Ahora, el por lo INEA... que usted dice, incluso vicecomodoro, las familias, tanto del caso de don Rafa Jr. o las familias del caso Tor, podrían demandar al Estado, es decir, al INEA, por los tiempos de respuesta. Bueno, eso es lo que corresponde. Claro. Eso es un derecho de los menores de edad, es un derecho, ¿verdad? El por qué la conclusión de esa manera de un viaje que era recreativo para ellos. Eso es un derecho de todas las familias que iban a bordo. Exigir la investigación y luego, con la investigación en la mano, accionar y para las indemnizaciones a que hubiere lugar, que van desde las responsabilidades del capitán, el propietario de la embarcación, hasta el servicio de búsqueda y salvamento que los asistió o no los asistió. Porque entonces, en función a eso, bien, eso se toma un tiempo, pero hay que entender, y eso es algo que nos ha costado y cuesta mucho en el venezolano, porque no tenemos la cultura de la exigencia de nuestros derechos. Nuestro himno nacional dice la ley respetando, pero la ley, ¿cómo se hace que se respete? Exigiéndolo a través de los órganos jurisdiccionales si no te hacen caso los demás. Entonces, como esto es un tema de indemnización, de dinero y de una cantidad de cosas, casi, podría decir los únicos, ONSA lo puede hacer. ONSA puede accionar en nombre de la comunidad por intereses colectivos y difusos. Pero si los interesados no actúan, no accionan, que imagínate tú, pero ellos van a lograr dos cosas, no solamente una indemnización para ellos, sino la garantía para la sociedad de que esto no se vuelva a repetir. Que no se repita. Pero Claro. si no lo hacen, otro caso más. Esperemos que no. Dice, ¿cómo? Vamos a hacer nuestro último corte en segundos, volvemos ya en la última parte del programa, enseguida volvemos. En PDC TV los miércoles son de Espacio Político con Guillermo Molina. Acompáñame a analizar los fenómenos políticos desde un punto académico del acontecer nacional e internacional con la mejor gama de invitados. No se lo pierdan por PDC TV, la nueva manera de ver televisión. Retomamos nuestro punto de partida ya en la última parte del programa. Les recordamos que estamos por toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte, también por Radio Fe y Alegría. Estamos conversando con el secretario de la ONSA, el vicecomodoro Luis Guillermo Inciarte. Invitamos, insistimos en que a la 1:30 de la tarde va a haber una rueda de prensa de la ONSA en la que va a ser posible incluso aclarar muchas más cosas de las que hemos podido conversar en este tiempo. Vicecomodoro, se dice que hay un triángulo de las Bermudas en Venezuela, ¿eso es así? No, para nada. Lo dicen, puede que lo digan, pero sin ningún tipo de fundamento. No existe, no hay tal triángulo de las Bermudas, solamente hay algunos sitios donde, han comentado pues que ese triángulo, que si la tortuga y tal. No, el problema no es el triángulo, el problema es el que va al triángulo, el problema es de los lancheros, del capitán, el problema está en los usuarios, en los navegantes que se lanzan a navegar sin saber navegar. Por eso incluso no sé si llamarlos a todos navegantes, porque es conocido, lamentablemente en nuestro país, que las licencias de transporte, pues, por lo menos antiguamente, se podían obtener pagando. Entonces, tú, bueno, si tú tienes un accidente en un vehículo en tierra, abres la puerta, si no te pasó nada, y te bajas y ya, pues, y ves qué pasó. En el mar no. En el mar no. Entonces, no es que haya un triángulo de la Bermuda, no, para nada. No hay ningún problema magnético, no hay ningún problema en las profundidades. Más bien tenemos un mar muy benevolente en muchos casos, solo que lo que no tenemos o lo que existe dentro de parte de la comunidad
son una serie de personas que no están preparadas. Puede ser que estén acostumbradas a navegar, pero que no están preparadas para manejar una situación de emergencia que por consiguiente se convierte entonces en una tragedia. Dice, ¿cómo cambiamos eso? Es decir, ¿cuánto tiempo podemos sobrevivir en el mar en caso de un evento? Y teniendo esto con claridad, ¿cómo hacemos para evitar los eventos? Para comunicar si hay un evento. Porque por lo que usted nos contaba también, Thor ni siquiera pudo decir, me está pasando esto y estoy aquí. Claro, bueno, lo más importante es saber, o sea, el tema de la llamada de emergencia. Y la llamada de emergencia se hace a través de unos dispositivos que hay que conocer cómo funcionan, porque al final tienen que ser activados manualmente. Hay algunos que se activan de forma automática, pero no es nuestro caso hoy en día. Entonces, de nada me sirve tener un GPS, un radio, un transmisor de posición global, un EPIRB, un spot, si no lo sé utilizar. Okay. Entonces, tenemos que tener los equipos. Número uno, tenemos que saberlos utilizar. Número dos, tenemos que cuando hablo de tener los equipos, fíjate, la gente dice, bueno, el salvavidas te va a dar 3 días, máximo 4, para sobrevivir en las peores condiciones de tu vida. Si tú estás dispuesto a pasar día y noche en el agua, deshidratándote, en la oscuridad y luego a pleno sol, bueno, entonces ocúpate nada más de los salvavidas. Pero es que las embarcaciones no solamente tienen que llevar salvavidas, tienen que llevar una balsa de emergencia. Y casi nadie las lleva. De hecho, es muy difícil. Aquí en Venezuela, pocos se venden. Vamos a ver si se entusiasman los comerciantes a empezar a vender balsas de emergencia. Que las hay de 4, 6, 8, 12 personas. Todas las embarcaciones de 21 pies tienen que llevar una balsa de emergencia, porque si no, esa lancha se hunde y usted se va a quedar en el agua. El que se va a quedar en el agua es usted, no es la autoridad, no es ONSA, no es el INEA, que es la Autoridad Acuática Nacional. Claro. Entonces, tiene que llevar chaleco, salvavidas, radio, tiene que llevar equipos de transmisión de posición de emergencia, tiene que llevar bengalas, espejos, toda una serie de equipamiento que te va a facilitar eso. En salvavidas, con un salvavidas, 3, 4 días. Ya después de allí, hasta emocionalmente claro, es un problema. En una balsa, bueno, una balsa tú puedes estar 30 días si tienes la balsa acondicionada, pero por lo menos 7. Entonces, bueno, si esperamos que aquí, mientras llega la carta, se hace la alarma, se organiza, mientras no se cambie eso, bueno, asegúrate que tienes que tener una balsa y un dispositivo de transmisión de posición global. Entonces, esas son las cosas. O sea, pensar que solamente el salvavidas. Y otra cosa, cuando esta gente, porque no los quiero llamar marinos, se van a comprar los salvavidas, llegan a la tienda y le dicen al de la tienda, ¿tienes salvavidas? Sí. ¿Cuáles son los más baratos? Esto, dame 10. Entonces, tú mismo estás comprando los recursos, te gastas para el mejor whisky, el mejor ron, la mejor cerveza, pero no gastas, inviertes en lo que en caso de una emergencia te va a salvar la vida. De claro, calidad, con calidad. Para que aunque te mueras, quedes flotando con el chaleco apretado y te encuentren. Entonces no colaboran. Entonces, tiene que haber un tema de... Por lo que nos ha dicho, ninguno de los dos casos, ni había salvavidas de calidad y en cantidad suficiente, ni había balsa de emergencia, ni siquiera en Don Rafa Jr. Es así. O al menos no, el capitán. Mira, el capitán no es cualquiera que tú te consigues en la esquina para llevar adelante, para mandar una embarcación. El capitán es una persona que va navegando y tiene que estar pendiente de todo lo que pase a bordo. Y a la hora de una maniobra de zafarrancho, que así se llama, el capitán es el que tiene que liderar junto con la tripulación, que todos tengan acceso, porque de repente pueden decir,
Bueno, pero es que sí tenían salvavidas. ¿Pero qué sirven los que tuvieran salvavidas si no había un procedimiento para entregárselos eficientemente a los que estaban a bordo? Entonces, tiene que haber una unión entre el tener el equipo, el saber usarlo y el procedimiento para tenerlo en una maniobra de zafarrancho, porque, insisto, si los salvavidas están escondidos, no hacemos nada. Entonces, el capitán, por eso el capitán es el capitán, es una figura respetable, porque es una persona que no solamente sabe navegar, es que tiene que saber cómo manejar una situación de emergencia, cómo garantizar que todas las personas a bordo terminen con salvavidas si hay que abandonar la nave, que se activen las balsas salvavidas, que se haga la llamada de radio, que se queden con un radio encima, que tengan un dispositivo de emergencia, que se queden en las balsas. O sea, son bastantes cosas y no son difíciles. Esto no es difícil. Lo que hay que hacer el curso, el adiestramiento necesario para garantizarte a ti y a los que están contigo sobrevivir en caso de un accidente. Porque si no sobrevive alguien y el capitán lo logra hacer, bueno, va de ahí al hospital y del hospital a la cárcel. Además. Porque claro, es una responsabilidad penal que tiene si se demuestra impericia o negligencia, evidentemente. Vicecomodoro, nos quedan 2 minutos de conversación. Le preguntamos, ¿van a accionar como ONSA legalmente en alguno de estos 2 casos para tratar de forzar un cambio en los tiempos de respuesta y en el equipamiento? En vista de que ustedes han sufrido este caso también. Este jueves, mi despacho, la Secretaría General, ha convocado al Consejo Nacional Permanente de ONSA para analizar la situación tanto del caso Thor como del velero Clinker y en general la situación de seguridad marítima para que el Consejo Nacional Permanente, que es el órgano institucional de mayor jerarquía, me instruya cuáles van a ser los pasos a seguir, donde está considerado y evidentemente se discutirá la posibilidad o no de accionar en defensa de los derechos colectivos y difusos sobre este tema. Sin embargo, como toda acción jurisdiccional, hay que agotar la vía administrativa y en eso sí vamos a comenzar. Es decir, vamos a accionar por la vía administrativa con el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. Queremos tener varias reuniones con ellos, queremos plantear la situación y ver si por la vía extrajudicial, administrativa, amistosa y sumando como equipo logramos el objetivo. Pero será el Consejo Nacional Permanente quien establezca, digamos, de alguna manera los lineamientos que ONSA como organización tomará por esto que ha ocurrido, que ha sido realmente trágico, y también, bueno, indistintamente sin perjuicio de lo que los familiares, que son los afectados directos, que perdieron a sus familiares, hagan lo que tienen que hacer porque es su derecho. Y bueno, escuché que alguno dijo, bueno, eso no me va a traer de vuelta a mi familia. Pero esa no, en nuestra opinión, esa no es la actitud. Esa no es lo que se debe hacer, porque, por ejemplo, como te comenté, los menores tienen derechos. Y si los representantes legales no los ejercen, les están quitando un derecho de saber qué pasó y de recibir una indemnización. Y todos los que estaban a bordo, desde Juan Manuel Torre hasta José Javier Marcano Narváez, que fueron los 2 primeros afectados en el orden histórico de los acontecimientos, sus familiares tienen derecho. Entonces, eso no les va a devolver a su familia, pero van a ejercer el derecho que les asiste y van a marcar, probablemente contribuyan a ese punto de inflexión, a ese antes y un después de este evento, para que esto no vuelva a ocurrir en el país.
Vicecomodoro. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Como usted nos ha dicho, es Bravo Zulu el término, ¿verdad? Muchas Bravo gracias. Zulu. Muchísimas gracias. Bravo Zulu a ustedes también, a todo tu equipo. Gracias a todos los oyentes y seguidores de este programa. Y bueno, quedamos a sus gratas órdenes para cualquier asunto. La rueda de prensa, ¿no? Sí, a la 1:30, a las 13:30, daremos una rueda de prensa para ya dar los últimos detalles de este cierre operacional en cuanto a ONSA se refiere, al voluntariado y sobre los próximos eventos y pasos a seguir que estamos llevando adelante. Muchísimas Gracias. Gracias, Vicecomodoro. Que tengan muy buenas tardes. Ustedes, buenas tardes. gracias. Buenas tardes. Nosotros despedimos nuestro punto de partida de esta conversación y todavía quedaron muchos temas en el tintero, sin duda alguna, pero hemos tratado de abordar un poco de todos con el secretario de la ONSA, la Organización Nacional de Salvamento, el vicecomodoro Luis Guillermo Inciarte. Les recordamos que hemos llegado a ustedes gracias a todo el apoyo de la plataforma comunicacional de Punto de Corte, también por Radio Fe y Alegría. Los invitamos a que se conecten 1:30 de la tarde con estas declaraciones, esta rueda de prensa, más detalles, sin duda, información mucho más detallada, más amplia, también por parte del vicecomodoro Luis Guillermo Inciarte. Punto de Corte la va a transmitir completamente por su canal de YouTube. Nos despedimos agradeciendo como siempre esta oportunidad de estar con ustedes, el agradecimiento público igualmente a todo el equipo de Punto de Corte y mañana nos volvemos a encontrar.